Bienvenidos a un nuevo diálogo de esta serie de entrevistas en donde hablaremos con expertos sobre la tierra en Colombia. Me gustaría que empezáramos a hablar de un tema trascendental en el país que está ahora en coyuntura y es ¿para qué y de quién es la tierra en Colombia? Bueno, nos toca dividir muy claramente el futuro y lo que debiera ser el pasado y lo que debiera ser el futuro. El pasado, Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo, quizás puede ser el tercero. Con un agravante, el campesinado, que es el actor y agente social más importante, ha sufrido históricamente y tradicionalmente una pérdida de reconocimiento, un desconocimiento de su papel central en el desarrollo rural colombiano, y eso tiene varias expresiones en la vida real. Colombia es uno de los países más atrasados en términos de registro de tierras y de certificación del verdadero derecho de propiedad de la tierra, a tal punto que más del 45% de la tierra en Colombia no tiene títulos de propiedad, y ese es el caso de la mayoría de los campesinos colombianos, que básicamente tienen expectativas de derechos pero no los derechos formales de propiedad, y que ha sido uno de los factores que han coadyuvado y facilitado un proceso de despojo tanto dentro del conflicto armado, pero más importante, entre otros conflictos por la tierra, y tanto por actores abiertamente ilegales como por actores supuestamente legales, empresas que han usufructuado, si no promovido en muchos casos, el despojo de tierras. Entonces, en ese sentido, la tierra en el país ha sido más tradicionalmente es un factor de concentración del poder militar, territorial, político, donde básicamente no ha sido concebida la tierra como un factor de producción, como un activo no solo productivo sino social. De tal manera que eso explica que dentro del área cultivable de Colombia solo 4,5 millones sean cultivados verdaderamente y que haya un exceso de ganadería extensiva. Eso en el mundo feudal pues era más o menos el patrón, pero estamos ya en el siglo XXI y Colombia tiene rasgos distintivos respecto a la tierra más o menos del siglo XIX. En medio de todo esto estamos en una nueva etapa de la acumulación capitalista y de la globalización, donde ahora el suelo y el subsuelo adquieren un papel muy diferente a lo que fue el siglo XIX y XX. Entonces Colombia se mueve en un vórtice de corrientes que por un lado tendrá que modernizarse al siglo XX-XXI, pero por otro lado tendrá que prever las nuevas condiciones y dinámicas sociales, económicas y políticas para ponerse a tono relativamente a las nuevas tendencias del siglo XXI. En medio de todo este proceso, Colombia tiene algo muy único en el mundo, que es que tiene más de 5 millones de víctimas, de los cuales 4,5, 4,7 millones de ellos en los últimos 20 años están relacionados con el desplazamiento de zonas rurales y con el despojo de sus propiedades y no solo de sus tierras, que implicó un despojo producto de múltiples violencias, no solo del conflicto armado tradicional, que implicó la victimización masiva y la pérdida e inobservancia integral de todos los derechos del 12% de la población colombiana. En eso el despojo de tierras es uno de los ingredientes de este proceso de victimización. Nosotros en la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hicimos en su momento, ya hace 3 años, el último estudio donde estimábamos que tierras privadas, básicamente campesinos, fueron despojadas por, en primer lugar, el narcoparamilitarismo, en segundo por la guerrilla, de las FARC en particular. Primero fue más o menos el 35% de los casos de despojo fueron producidos por la narcoparamilitarismo, el 33-32% por las FARC,
por el ELN más o menos 3-4%, y por agentes no determinados por las mismas víctimas más o menos 15%. Eso ha implicado una reconfiguración de no solo la pérdida absoluta de proyectos de vida del 12% de la población colombiana, sino también una reconfiguración territorial muy importante. En los últimos 10-15 años, Colombia se ha ido recomponiendo no solo en la estructura de propiedad de la tierra, a favor de los victimarios, los testaferros o los usufructuarios supuestamente legales del despojo, y donde avanzar en garantizar el derecho de propiedad de las víctimas es el proceso que viene en curso con la ley de víctimas aprobada hace 1 año y medio, y que va a tener muchos tropiezos, muchas dificultades, porque infortunadamente la ley de víctimas, en su última discusión en el Senado de la República, se le despojó del carácter más garantista en favor de las víctimas y un carácter más transicional para favorecer con mayor eficacia la restitución de las tierras, y se volvió un proceso cada vez más de justicia civil ordinaria, con procedimientos exigentes para las víctimas, que va a poner en entredicho la posibilidad de hacer un verdadero proceso masivo de restitución de tierras. Entonces, la conclusión es que tenemos mucho pasado por corregir y simultáneamente demasiado futuro rápido por construir. Y para eso se requiere sociedad, para empezar, mucha sociedad. Se requiere tener un Estado fuerte, un Estado comprometido con la Carta Constitucional del 91. Muchos de los gobiernos que hemos tenido no están comprometidos seriamente en este propósito nacional. Y algo muy fundamental, que sea un Estado convencido de que es posible desarrollar una política y una estratégica de inserción al nuevo mundo, a la nueva etapa del capitalismo actual, donde el suelo y el subsuelo se ha vuelto estratégico para los grandes intereses multinacionales, especialmente alrededor de la lucha por lograr acceso a los recursos naturales no renovables y algunos otros macroproyectos de producción de agroalimentos. Y eso implica formas de capitalismo mucho más modernas, mucho más avanzadas, que requieren que haya instituciones, derechos y normas que no tenemos todavía vigentes en un sistema de mercado, so pena de que en esta lucha del poder por el suelo y el subsuelo, con actores o agentes multinacionales crecientemente, no solo no logramos avanzar a una reparación transformadora de las víctimas, a una reconfiguración del poder sobre la tierra, sino que probablemente podamos tener unas nuevas factores de violencia, a los cuales Colombia en el campo ha tenido violencia desde el siglo XVIII, nunca ha dejado de tener violencia, pero que serían unas nuevas formas de violencia, incluso con actores institucionales, y que Colombia tiene un ambiente más propicio que incluso otros países de América Latina, de desarrollar una nueva máquina de violencia y de ilegalidad que se llama la minería ilegal, que son ya formas mucho más avanzadas de violencia, porque tiene vinculación más directa incluso con agentes institucionales multinacionales, pero tomando provecho del desarrollo que ha tenido toda la ilegalidad y la macrocriminalidad en un país como Colombia, que lleve a generar una nueva época de conflictos, de conflictividad y de violencia, que va a atentar otra vez más contra los sectores menos poderosos de la ruralidad colombiana, y que a nivel macroeconómico también va a atentar contra los recursos y el medio ambiente nacional colombiano, sin que el Estado sea
si no se prepara debidamente, capaz de poder regular mínimamente para que no haya una explotación indebida del subsuelo colombiano. Para concluir, pues evidentemente tenemos una nueva tarea. No solo tenemos que solucionar lo que está encima del suelo, sino tenemos que racionalizar y regular el subsuelo. Y es una tarea formidable en esta altura. Luis, te tocas distintos temas que nos interesan profundizar. Uno de ellos es las tierras que han sido despojadas. Se habla de 6 millones de hectáreas que fueron despojadas entre los años 80 y el 2010. ¿Qué pasó con esas tierras? ¿En dónde están esas tierras? ¿Quién las tiene? Bueno, allí solo para agregarte unos elementos nuevos después de los estudios que hemos hecho. 6,5 millones de hectáreas hasta el 2010 y eran tierras privadas, no colectivas. O sea, no está incluido todo el despojo que ha habido de tierras ancestrales, que lo ha habido, ni tampoco el despojo de baldíos. La labor que ha venido desarrollando Superior Notaría de Registro en los últimos 2 años es laudable, en el sentido de que ha empezado a desentrañar también las redes supuestamente legales del despojo de baldíos del Estado. Y a mi juicio, de lo que hemos venido trabajando con la superintendencia, yo pienso que estamos hablando de no menos de 1,5 millones de hectáreas de baldíos adicionalmente despojadas, probablemente no bajo la misma conflictividad tradicional que se despojó a los campesinos en Colombia, sino es a través de lo que pues, hemos trabajado sobre una captura y reconfiguración cooptada de instituciones a cargo de actores no solamente ilegales, sino crecientemente y más importante, de legales o supuestamente legales, o sea, empresas, etcétera, que han tomado provecho de la falta de regulación y de la falta de un Estado fuerte respecto al manejo de los territorios de la nación. Es la ausencia de Estado. El INCODER le corresponde en buena medida esta responsabilidad, pero en Colombia el INCODER ha sido y sigue siendo una institución supremamente débil, donde ni siquiera Colombia tiene hoy día un inventario sobre los baldíos de la nación. O sea, eso muestra una debilidad institucional que favorece obviamente a los procesos de cooptación y de captura. Entonces, en Colombia yo diría que ha habido un despojo de más de 10 millones de hectáreas en los últimos 20 años, que es en un mundo moderno y un país de ingreso medio es rechazable e inexplicable, y eso tiene que ver con esa ausencia de Estado. ¿Quiénes fueron las víctimas del despojo? Fundamentalmente campesinos, algunas comunidades étnicas y la nación propiamente dicho. ¿Dónde están qué pasa hoy con esas tierras? Ha habido múltiples caminos. Hay un porcentaje de tierras abandonadas, es decir, que nadie, o terceros de buena fe, o usufructuarios, testaferros o empresas legales o agentes legales, no las están aprovechando en este momento. Como ustedes saben, el despojo, el periodo promedio de despojo hoy son 9 años. O sea, muchas de estas tierras despojadas están abandonadas están en ese estado durante más de 8, 9, 10, 12 años. En una encuesta que hicimos a las mismas víctimas, un altísimo porcentaje de ellas aduce no saber qué está pasando en su tierra, lo cual, entre otras razones, permite pensar es que todavía no hay condiciones de seguridad suficiente en amplias zonas del país para que los mismos despojados y desplazados conozcan la realidad de su territorio. Bueno, y eso denota también unos problemas mucho más serios sobre las posibilidades de reconstitución de comunidades y retornos y desarrollo de nuevos proyectos de vida en el campo. Una segunda porción de las tierras no fue despojada en su gran mayoría en el momento del desplazamiento. Es más, menos del 8% de las tierras fue despojada formalmente antes de producirse el desplazamiento, a través de mecanismos de coacción, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es, en estos años de abandono de la tierra, se ha venido produciendo un despojo por vía formal legal, es decir, aprovechando la
captura o cooptación de instituciones como las registradurías locales y otras formas de estaferrato de títulos falsos, etcétera, se ha venido produciendo un proceso de despojo a favor de terceros, o bien victimarios directamente, pero crecientemente más a nivel de testaferros y de usufructuadores como empresas. Y aquí viene un caso que es una situación que hay que aclarar. Una cosa es diferente de las FARC y otra cosa el narcoparamilitarismo. Las FARC, ahí no hay tanta información, pero la que se sabe, hubo en algunas zonas en que ellos mismos distribuyen la tierra a sus familiares. Es una forma de testaferrato más sofisticada. En el caso está el Mono Jojoy y un conjunto amplio de tierras que fueron tituladas a nombre de familiares y terceros. Eso es una parte de la corrupción guerrillera, claramente. Otra parte es que el despojo que ha hecho la guerrilla ha sido distribuido, todavía nadie sabe en calidad de qué, a algunas poblaciones bajo el dominio territorial de las FARC. No puede decir uno que todas las poblaciones sean totalmente base popular de las FARC, alguna parte sí, otra no, que han venido recibiendo los títulos de propiedad, y otro de hecho es ocupación de hecho de muchas de poblaciones, incluso de terceros de buena fe, campesinos que han tenido que abandonar sus tierras e ir a otras tierras y encuentran unas tierras abandonadas o con una cierta protección de un grupo como las FARC que puede explotar esas tierras temporalmente. Y este es uno de los temas de la negociación con las FARC, ellos han sido victimarios, claramente, no víctimas, victimarios, despojadores, y pues no solo hay que hablar de la restitución de tierras que han cometido los narcoparamilitares y los legales supuestamente, sino también las FARC, ¿no? Y entonces, ¿en qué están estas tierras? ¿Qué está haciendo? En ciertas zonas del país, dolorosamente, empresas legales han aprovechado estas tierras, o bien de buena fe exenta de culpa, o bien de mala fe, o de buena fe encubierta como mala fe, o mala fe encubierta como buena fe. Y estos son amplios territorios productivos en el país: Montes de María, María la Baja, muchos sitios, donde empresas están hoy con macroproyectos extensivos como una acumulación de múltiples predios que fueron despojados previamente. O sea, hay una tesis en muchas regiones del país donde pues uno no puede decir que ciertos grupos empresariales hubieran auspiciado el proceso de despojo, limpieza y luego apropiación o usufructo de territorios despojados. No puede uno decir todavía, los jueces son los que van a decir, que hubo proyectos adrede, pero claro, por lo menos, lo que sí uno puede decir es que hay un aprovechamiento de las situaciones de violencia por muchos grupos legales para su propio beneficio, de una manera ex post, después de haber ocurrido el proceso. Ahora, también entonces hay zonas de despojo donde están hoy grandes cultivos de teca, de palma, de agrocombustibles, están ahí, y son empresas supuestamente legales en muchos casos. Otras son abiertamente ilegales, o sea, ha sido un despojo que lo han materializado y que lo están usufructuando. En algunos casos son actores abiertamente ilegales como los narcos, que les ha servido para lavar y limpiar dinero y que han logrado el despojo formal a través de su intervención a través de notarías y oficinas de registro y de testaferros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cómo se va a poder hacer el proceso de restitución? En el caso donde es abandono, es muy sencillo, pues relativamente sencillo, porque si no hay nadie, ni nadie está interesado en esas tierras, pues no va a haber oposición en el proceso judicial. Y en teoría, que es los primeros casos que los jueces de restitución han avanzado,
Al no haber oposición, ¿qué quiere decir? Que no hay nadie que se interponga en la reclamación del campesino que ha sido despojado. El juez, en su saber y entender, tendrá elementos de juicio muy rápidos para decir, con las pruebas del caso, de poder otorgar la restitución adecuada. Esos son los casos fáciles. No sabemos qué porcentaje es esos casos. Me da la impresión que en las zonas más desarrolladas y con gran potencialidad productor de macroproyectos, crecientemente es menos la proporción de casos con no oposición. Ya estamos entrando, y eso que está apenas empezando el proceso, a zonas donde los jueces van a tener que intervenir en casos de acumulación de predios. Hoy, en propiedad formal de empresas legales, súper legales, o sea, súper legales. Pero lo que viene es demostrar si hubo buena fe exenta de culpa o no. Es decir, si acumulación de predios hoy en producción, de predios en zonas despojadas donde abiertamente la población sabía que hubo un proceso de victimización en esas zonas, empresas grandes con sus suficientes bufetes de abogados no hicieron el estudio claro de predial y registral de esos predios como para poder aducir con alguna certeza que fue de buena fe exenta de culpa. Luis Jorge, respecto a eso que estás mencionando, ¿qué tan fácil es establecer que se adquirió esos predios de buena fe y en el margen de toda la legalidad? Lo pensaba frente a un caso específico, y es el de Veracruz, donde hubo un desplazamiento de estos campesinos y toda una lucha por la tierra, primero con la familia Marulanda, y ahora donde está muy el nombre de la película, la Dulce Vita. En teoría esos predios se adquirieron en todo el margen de la legalidad, no se sabía el desplazamiento de esos campesinos o como dicen, pues la tierra no tenía la culpa y ahora debe contribuir al desarrollo de esta población. Pero ¿cómo se puede saber en términos reales? Bueno, este es un tema especializado, pero vamos a tratar de explicarlo. Nosotros estamos en un proceso de justicia transicional. ¿Por qué justicia transicional? Porque ha ocurrido de una manera sistemática un proceso de victimización masiva a cargo de actores organizados macrocriminalmente, sea guerrilla o narcoparamilitares, con el objetivo no de la lucha solamente antisubversiva, que pudo inicialmente haber sido eso, pero que posteriormente fue una batalla y una lucha contra el campesinado en aras de lograr el predominio territorial. Es decir, que es un proceso de victimización masivo a cargo de estructuras organizadas de poder, ilegal, por supuesto, mediante el uso de las armas. Entonces, en ese caso, ¿cómo se prueba la buena fe o la mala fe? Cuando una de las partes es débil en un proceso judicial, como es las víctimas, que vale recordar hoy que las víctimas hoy el 95% son pobres y el 75% indigentes, la parte más débil, porque son campesinos que perdieron todo su patrimonio y su proyecto de vida y se le ha violado integralmente todos sus derechos. Es una parte débil. Mientras que los victimarios, pertenecientes o no a estas estructuras organizadas macrocriminales, o testaferros poderosos, o empresas o agentes privados usufructuadores del proceso de despojo, son la parte fuerte. Entonces, como este proceso masivo ha llevado a una victimización del 12% de la población, obviamente, siendo la parte débil, la justicia transicional lo que prevé primero son mecanismos para garantizar condiciones de igualdad ante la justicia. Entonces se introduce una figura inicial que se llama inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso en palabras normales?
es que ante un despojo tan masivo de tierras y ante la posibilidad de multiplicidad de formas de despojo formal, ilegal y espacio legal, habiendo la sospecha por la evidencia de que en ese territorio donde están ubicados los predios hubo procesos de victimización masiva, de abandono forzado de tierras y de desplazamiento, pues el juez tiene la potestad de decirle al actual propietario que demuestre la veracidad de sus documentos y de la veracidad del derecho de propiedad sobre la tierra. Este es un paso poco especializado, pero clave de entender. La justicia civil en el capitalismo se creó para defender el derecho de propiedad. Y los jueces civiles han sido formados en la escuela de que es de la defensa del derecho de propiedad. Sin embargo, en este caso, toca revertir la hermenéutica judicial. Y es decir, señor, hoy actual dueño, demuéstreme que en este proceso usted actúa de buena fe y que sí es verdaderamente el dueño, que no infringió los derechos de los verdaderos propietarios o poseedores con derechos y expectativa de derechos legales, como eran los campesinos. Esa es una primera figura que aplican a la justicia transicional. O sea, revierte la lógica de la justicia civil por ese proceso masivo de inobservancia de los derechos. Pero viene una segunda figura que el Senado de la República incluyó, según ellos, aunque hubo actores muy claros que introdujeron esta figura, que había que darles garantía a los actuales poseedores de títulos con una figura que se llama buena fe exenta de culpa. Es decirle, bueno, está bien, pero si usted tiene los derechos en título y tal, pero sabemos que hay un proceso de victimización, nos tiene que demostrar algo más, su buena fe exenta de culpa, para darle como una instancia al propietario actual de poder demostrar esa buena fe. Es una figura muy compleja, que en el verdadero carácter transicional, y quizás la debemos entender, que es la primera experiencia de aplicación de justicia civil transicional en el mundo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día en Colombia. Entonces, esta figura, en una justicia transicional verdadera, tiene que partir de algo fundamental: que actores poderosos legales deberían tener el conocimiento de lo que ocurrió masivamente, que no fue individualmente, sino masivamente en territorios, para tener la obligación de hacer todas las indagaciones posibles para que compras que se hicieran en ese territorio no fueran viciados de un proceso de despojo. Entonces los actores poderosos legales deben demostrar que hicieron todos sus mejores esfuerzos para verificar que los predios que adquiere no estén viciados de este proceso macrocriminal y de victimización masiva. Entonces se pregunta uno, empresas colombianas muy grandes, muy prestigiosas, que compraron un número indefinido de predios en ciertos territorios claramente identificados por toda la población colombiana, ilustrados por noticias de periódicos, etcétera, donde hubo la presencia de grupos y organizaciones macrocriminales que produjeron despojo, pues tendrán que dar sus mejores esfuerzos para explicar cómo pudieron acumular hasta 20, 30 mil, 40 mil hectáreas donde la mayoría de los predios fueron despojados. Y el juez, en su saber y entender, será el que tendrá que calificar, no obstante el gran poder de una de las partes, que es el gran riesgo de la cooptación de los jueces civiles o de la intimidación en otros casos, puede dirimir en justicia transicional si sí es un propietario lícito y espacio legal en medio
de la multiplicidad de violencias que ocurrieron en el territorio. Y ese es, ya pronto empezamos con el primer caso grave. Y esa jurisprudencia que se vaya creando va a ser definitiva si vamos a poder lograr una restitución en favor de las víctimas. O, y esto es importante que lo entendamos, si estas empresas legales o testaferros, no, el juez en su saber y entender no demuestra mala fe o no buena fe exenta de culpa, que no es lo mismo, pero es muy técnico para no buena fe exenta de culpa, el Estado y la sociedad, o sea nosotros, tendremos que compensar, incluido el pago de todas las mejoras de la tierra a estos nuevos propietarios, que el juez eventualmente los califique como de buena fe exenta de culpa sobre territorios despojados. Mencionabas hace un momento la relación de legalidad y legalidad, y eso me hace pensar en el concepto que tanto has estudiado sobre la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. ¿Cómo se puede explicar desde ese concepto la desinstitucionalización de algunas, pues, de las áreas rurales del país, y cómo esas dinámicas han intervenido en el conflicto rural, entendiéndolo como también el conflicto agrario y el conflicto armado en el país? Bueno, gracias por esa pregunta. Sí, a ver, aplicado, digamos, el concepto al caso de la institucionalidad y el Estado en la parte rural colombiana. Digamos, si uno lo viera desde el siglo XVIII-XIX, como decíamos al principio, la tierra es un factor de acumulación de poder político y militar. Sí, en Colombia ha sido así, más que un factor de producción. Y eso entonces uno lo analizaría como por qué el Estado colombiano en esos siglos favoreció la reproducción de que los grupos poderosos fueran los grandes propietarios y poderosos en el territorio nacional. Uno lo podría entender como que los grupos y las élites poderosas colombianas han cooptado el Estado tradicionalmente en favor de sus intereses, al punto que en el siglo XIX, múltiples guerras, y en el siglo XX en su inicio, los grandes señores establecían sus ejércitos particulares, usurpando la facultad del Estado del monopolio de las armas para defender los territorios. Y no es tan lejano, porque hoy de una u otra manera en las últimas décadas también hemos tenido grandes señores, ejércitos particulares defendiendo y ampliando su territorio. Narcoparamilitarismo y alianzas con sectores terratenientes y del capital es eso. O sea, ha habido una cooptación del Estado de los grupos legales y en otras épocas también ilegales en favor de la búsqueda del poder territorial a través del poder en el territorio. Y eso ha llevado de nuevo a que no haya reconocimiento de la falta de derechos de propiedad del campesinado, que lo ponen siempre como el actor débil, marginal dentro de todo el proceso del campo, con la paradoja siguiente, que es el actor no reconocido, pero es el que produce en la gran cantidad de alimentos por muchas décadas en el país. Entonces, cuando uno ve esta situación, la institucionalidad había estado capturada y cooptada, no solo a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel local y regional por élites y grupos de poder local. Lo vemos hoy incluso porque muchas notarías y oficinas de registro están cooptadas por ciertos sectores. Entonces, eso facilita todo el proceso de despojo y de testaferrato y de adquisición por nuevos señores legales. Entonces, lo que sucede en este proceso, si queremos avanzar a la reversión del proceso de despojo, desalojo y de no reconocimiento del campesinado, nos toca recomponer la institucionalidad, recomponerla para que no esté cooptada y capturada por esos intereses y que se vaya creando una institucionalidad de un verdadero Estado de Derecho
que no la hemos tenido en el campo. Y eso implica precisamente esto, ir construyendo una justicia que sea una justicia equitativa con respecto a los débiles, que nunca la ha habido. Y en esas circunstancias nosotros tenemos que hacer una reversión paradójica de la cooptación para que las fuerzas democráticas sean las que estén en la institucionalidad para poder garantizar otra vez la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, en conclusión, digamos, tenemos que hacer una reinstitucionalización del país en el campo agrario, rural y de la regulación y manejo del suelo y subsuelo, que correspondan a un Estado de Derecho que no hemos desarrollado en estos ámbitos debidamente, y menos aún de poder lograr garantizar todo lo establecido en la Constitución del 91. Y eso es parte de la tarea que implica resarcir el daño, reparar de una manera transformadora a las víctimas de Colombia. Hay un tema que parece bastante difícil y es cómo lograr esa reinstitucionalización desde un Estado que fue cooptado. O sea, cómo este mismo Estado cooptado hacer esa reinstitucionalización. Ese es un tema clave. Ese es un tema clave porque quizá tal vez quisiera hacer esta ilustración. En las teorías tradicionales criminales siempre se argumenta los criminales son malos, el Estado es bueno y es unitario y el Estado siempre combate a los criminales. Esa es la teoría. Pero sucede en casos, especialmente con cómo se ha desarrollado todo el crimen organizado, donde no necesariamente hay una confrontación entre el Estado y la criminalidad. Y hay estadios diferentes, hay estadios donde criminales tratan de capturar instancias del Estado para lograr beneficios económicos o penales incluso. Pero en ya en la forma actual de lo que se llama la macrocriminalidad, que es muy fundamental hoy en Colombia, solo para mencionar, la Fiscalía está, dado todo este proceso de victimización de los últimos 20 años, con la intervención o por la intervención de estructuras organizadas de poder ilegal. La macrocriminalidad es la forma más avanzada de la criminalidad. Y esa macrocriminalidad no son organizaciones como las mafias tradicionales, sino son organizaciones que tienen estructuras jerárquicas, pero están más configuradas en red, con una peculiaridad, que esas redes incorporan a criminales abiertamente criminales, a supuestamente legales y a unos agentes que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad. Y resulta que a través de esas redes crecientemente se ha constatado que esos agentes que no son puramente criminales son los más importantes, y que pueden ser empresas supuestamente legales o profesionales, etcétera, etcétera. Entonces el proceso ahora que como se da la reconfiguración cooptada del Estado es a través de una trama en red muy sofisticada y muy compleja, que para poder revertir esos procesos no solo hay que pensar que hay que dar de baja a los jefes criminales puros o puramente criminales, sino más importantemente es el desmonte de la institucionalidad creada por actores o agentes legales y grises, o sea, que se mueven que favorecen los intereses criminales. Y una de las funciones claras de la macrocriminalidad es poder incorporar agentes del Estado en estas redes para que desde la institucionalidad del Estado se favorezcan intereses ilegales, aunque también intereses legales. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de cómo se hace ese proceso de revertir un Estado cooptado, básicamente tenemos que avanzar con el desmonte de estas estructuras organizadas de macrocriminalidad,
ejemplos que parece muy abstracto. Lo que la Corte Suprema de Justicia hizo en Colombia en los últimos años fue como el sistema judicial a su más alto nivel decide asumir la responsabilidad de sancionar y penalizar a los congresistas y altos funcionarios del Estado de Colombia que tuvieran una relación o vinculación con redes macrocriminales, en particular el narcoparamilitarismo o redes de la guerrilla del FARC o ELN. ¿Con qué idea? Precisamente con el que identificar, castigar y sancionar estos agentes del Estado al más alto nivel, como es el Congreso de la República o el director del DAS como Agencia de Seguridad de la Nación, del Estado, para ir desmantelando esas redes macrocriminales y volver a la configuración de estados que sean estados de derecho o un estado de derecho. Debemos recordar que el caso de Colombia, que vivimos en la legislatura 2002-2006, donde el 40% del Congreso tenía pactos directos e indirectos con el narcoparamilitarismo, implica que la cúpula del Estado, parte de la cúpula del Estado, tenía una cooptación y acuerdos políticos de doble vía con la ilegalidad. Desmontar esto implica pues la construcción de cultura de legalidad, pero también una intervención de sectores claves del Estado, como la justicia, para poder ir desmantelando estas redes. Pero no es solamente a través del ejercicio militar y de policía y de represión, sino también de la justicia y del avance a la creación de nuevas formas de fiscalización ciudadana y pública para que el ejercicio de las funciones del Estado correspondan a un Estado de Derecho y no a intereses ajenos al del conjunto de la sociedad. Es un proceso largo, complejo, porque hoy día no diríamos que el Congreso colombiano está exento de congresistas que tengan relaciones, vínculos y acuerdos con organizaciones macrocriminales. Pero es un proceso que hay que montarlo y avanzarlo en esa dirección, y por eso, para no alargarme mucho, es fundamental, por ejemplo, en el proceso de restitución de tierras, poder tener los mecanismos y los instrumentos suficientes para que agentes poderosos legales e ilegales no coopten las instancias que están encargadas del proceso de restitución de tierras. Léase INCODER, por ejemplo, Unidad de Tierras, jueces y magistrados de restitución, etcétera, que respondan a intereses del Estado de Derecho y no a algunos intereses poderosos. Y en eso está mucho la fiscalización, la cultura de la legalidad, pero también la institucionalidad y los pesos y contrapesos y mecanismos de fiscalización que deben tener estas entidades. Por ejemplo, hay un tema que es crucial, que hemos insistido mucho. Hay que hacer una evaluación en tiempo real lo más posible de todo el proceso de restitución de tierras en sus etapas, desde lo administrativo, léase Unidad de Tierras, de restitución de tierras en CODER, al proceso propiamente judicial y algo posterior, al proceso de estabilización socioeconómica y desarrollo de nuevos proyectos productivos por parte de los desplazados, retornados y restituidos en sus tierras. Y tenemos que tener una fiscalización y veeduría ciudadana en tiempo real para evaluar el proceso, si va siguiendo las normas en derecho transicional debidas y en procedimiento administrativo en debido proceso, para garantizar que se favorezcan los débiles, víctimas, y no los fuertes usufructuarios. Hay un asunto relacionado con la restitución que tú mencionabas hace un tiempo en algunos artículos, y era que no se podía pensar en la reparación y la restitución de tierras
sin que simultáneamente también se pensara en transformar el papel del campesinado respecto al desarrollo rural. ¿Cómo ves ese tema? Ese tema es crucial. O sea, si queremos realmente avanzar en la restitución, reparación transformadora y en el cambio de la ruralidad colombiana hacia una democracia incluyente, evidentemente el papel del campesinado tiene que revalorizarse como primero sujeto social, sujeto ciudadano. En Colombia, por la democracia tan débil que tenemos, hay ciudadanos de muy diversas clases y el campesinado es uno de los más excluidos en el país. En segundo lugar, es el reconocimiento de su papel como agente productor y productivo, económico. Y esto puedo avanzar los resultados de un estudio que estamos por presentar en 15 días, que va muy a ese punto. Algunas escuelas piensan que el campesinado es un actor productivo ineficiente y que tiene muy poca productividad y que por lo tanto distribuirle la tierra fértil y buena a los campesinos, como en el caso de Carimagua, implicaría una pérdida de rentabilidad social y económica, que realmente todos los casos los grandes productores son mucho más eficientes, por lo tanto más rentables a nivel económico y social. Entonces, la realidad es que si esa fuera la visión, pues obviamente el papel del campesinado en el agro debiera ser marginal y obviamente secundario. Sin embargo, esa pregunta hay que responderla en la práctica real. ¿Cuál es, en primer lugar, el papel del campesino, incluso hoy en situación desventajosa? Hay un informe de la FAO Centroamérica de esta semana que muestra, por ejemplo, en el caso centroamericano, los campesinos producen el 80% de los alimentos de Centroamérica, pero a su vez el campesinado está bajo pobreza e indigencia en una altísima proporción, produciendo con muy baja productividad. Conclusión: si el campesinado tuviera mejores condiciones de producción, probablemente aumentaría la rentabilidad, la productividad, la competitividad y la producción de alimentos, haciendo o creando la posibilidad de un círculo virtuoso hacia la inclusión social del campesinado. En el caso de Colombia, ha habido un proceso más complejo y difícil. Evidentemente el campesinado ha producido la gran mayoría de los alimentos del país, pero con la apertura que tuvo económica a la competencia comercial del exterior en los 90, más los tratados de libre comercio donde no hay una equiparación de subsidios entre, por ejemplo, Estados Unidos y Colombia, evidentemente la producción de alimentos en Colombia es muy desfavorecida y ha venido a ser suplida en buena parte por importaciones. Entonces, en eso el papel del campesinado se ha visto aún más marginado porque ha perdido la producción de bienes alimentarios tradicionales en el país: trigo, cebada, etc. Entonces, hoy pues la producción de alimentos en Colombia es muy reducida, pero aún así, de la producción de alimentos, obviamente la campesina es bien importante. Entonces, el campesino, depende de cómo se le valora su capacidad de producción, puede ser un sujeto económico importante o no. Como les comentaba, hay una vertiente que piensa que el campesinado, pues, su productividad es muy baja y que por lo tanto las tierras más fértiles y las grandes extensiones deben ser de los grandes productores en agricultura extensiva. Por supuesto, dependiendo de esa acepción o de esa visión, el papel será diferente y el que se le asigne, y es más la relevancia o no de la distribución de tierras hacia un campesinado para lograr su inclusión social como sujeto ciudadano, pero también como agente productivo. Nosotros en la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado tomamos la iniciativa de desarrollar el primer estudio en Colombia
y casi que en muchos países, no solo de América, sino de otros, de hacer un estudio estadístico representativo. Eso es un tema muy técnico. Eso quiere decir, es buscar una caracterización de los sistemas productivos de pequeños productores, medianos productores y grandes productores para una muestra de predios representativa amplia en regiones del país, alrededor de 7 productos que son de alta producción en el país, y mirar la eficiencia técnica y la rentabilidad social de la producción en cada uno de esos 3 sistemas, de nuevo, pequeños, medianos y grandes productores. Y la conclusión estadísticamente significativa, o sea que tiene un rigor estadístico, con una muestra exigente de más de 1.300 predios en el país, es que los sistemas de pequeños productores son, en la mayoría de los casos, al menos tan eficientes técnicamente y rentables socialmente que los sistemas de producción de grandes productores. Entonces, con base en este estudio, uno podría llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que el pequeño productor es un agente social productivo muy importante y que probablemente los campesinos, el grupo campesino, en buena proporción podrían ser pequeños productores. Pero obviamente esta investigación lo que muestra es que los pequeños productores pueden ser más rentables y eficientes siempre y cuando tengan unas condiciones adecuadas. Es decir, que tengan zonas o territorios o predios que sean productivos. No estamos hablando de zonas de ladera, peladas, donde no se puede tener una competitividad. Y por supuesto que tuvieran unos elementos técnicos de producción razonables. Eso nos lleva a una conclusión. Y para la sociedad en su conjunto sería más rentable poder garantizar una distribución de la tierra que necesariamente hay que hacer en Colombia a los campesinos, pero en tierras aptas para la producción, y que mediante mecanismos y modalidades como asociatividad y cooperativismo y otras formas novedosas, modernas, el campesinado podría ser determinante, ya no solo en la producción incluso de alimentos, sino de otros productos, en asocio o no, en encadenamiento o no con grandes productores, que harían que esta fuerza de trabajo fundamental del campesinado tuviera un reconocimiento social y productivo muy clave. En términos de restitución, eso lo que nos lleva es a lo siguiente. Por supuesto, la restitución de tierras es la opción preferente, es los predios de los cuales eran propietarios o poseedores. Pero en algunas circunstancias que no sea posible por condiciones de seguridad o por condiciones, que es uno de los conflictos más grandes que va a venir, de que en el predio en que estaba propietario poseedor haya ahora una licencia minera o una licencia ambiental ya para el desarrollo de un proyecto minero. Ahí hay un conflicto de intereses y derechos muy grave, ya no solo con el restituido, sino con el campesinado en general, que infortunadamente Colombia, la paréntesis, no ha desarrollado una jurisprudencia clara todavía sobre los derechos de propiedad adquiridos sobre el suelo, es decir, sobre la tierra, los derechos de explotación y utilización del subsuelo, que el subsuelo en Colombia es del Estado. El Estado concede la explotación del subsuelo a través de licencias mineras, por ejemplo. Entonces viene un conflicto fundamental a la hora de restituir cuál es el derecho que predomina sobre el otro. El derecho a las víctimas para poder volver a su terreno, a su predio, que fue despojado por condiciones de violencia ante una omisión indirecta del Estado, pero que a la hora de volver resulta que el mismo Estado ha otorgado una licencia al subsuelo para explotación minera. Entonces esto tiene complicaciones muy serias,
porque nosotros como sociedad tenemos que evitar la revictimización de las víctimas, como sería el hecho de que usted restituye, retorna al predio y después tiene que volver a salir por condiciones de que va a ser explotada por terceros. Y entonces ahí se violaría algo muy fundamental que nosotros como comisión hemos defendido ante la Corte Constitucional, y es que a los agentes sociales débiles, victimizados, se le debe garantizar el usufructo pleno y material del derecho de propiedad. Pero infortunadamente no hay una jurisprudencia desarrollada sobre ello. Entonces, tanto en el tema de restitución como toda la problemática nueva que tiene Colombia, va a implicar el desarrollo de una jurisprudencia no solo a través de los jueces de restitución, que en buena fe puedan operar y hacer prevalecer el derecho de propiedad sobre el derecho minero, pero que puede tener problemas serios a la hora de su implementación, especialmente en tribunales, incluso en tribunales internacionales, dado que los mineros, la mayoría son empresas transnacionales. Conclusión sobre ese tema: por supuesto que hay que redistribuir tierras, darle un espacio productivo y social al campesinado, incluso reubicándolo en muchos casos, porque en sus zonas originarias o no son productivas o hay todos estos conflictos nuevos, incluso de derechos, para garantizar que puedan ejercer definitivamente esas potencialidades y capacidades ciudadanas productivas. El proyecto de ley de desarrollo rural, que pues no sabemos si se va a presentar en julio o no, pues establece algunas figuras y la defensa de las zonas de reserva campesina y el desarrollo de esta modalidad con unos elementos novedosos, pero claramente insuficientes. Porque el país y la sociedad tienen que definir qué modelo de desarrollo rural bajo visión territorial debe impulsar. Y hay obviamente un conflicto profundo de intereses entre los grandes intereses poderosos de la explotación extensiva y su conciliación o no con producción de pequeña escala, el conflicto entre los ganaderos de modalidad extensiva y su racionalización para el posible aprovechamiento de ese suelo con fines más productivos, el conflicto entre el uso del suelo y del subsuelo, que es un nuevo conflicto no conocido previamente, y luego algo muy fundamental que abre ya este nuevo proyecto de ley de desarrollo rural, que es la posibilidad de la utilización de baldíos, que son tierras de la nación, de la sociedad en su conjunto, para el desarrollo o el emprendimiento de proyectos empresariales. Este es un tema muy complejo, especializado, pero hasta ahora los baldíos que maneja el INCODER solo pueden ser distribuidos a campesinos para distribución de tierras. Este proyecto de ley da la potestad o buscaría dar la potestad de que la nación arriende bajo la modalidad de derecho real de superficie a empresarios el uso de tierras de la nación. Es un tema de alta complejidad y que pues los baldíos como territorios potencialmente productivos tienen concepto económico que se llama costo de oportunidad social y costo de oportunidad productiva, y la valoración de a qué condiciones debería tener ese arrendamiento deberían ser demasiado estrictas en caso que se optara por esa figura, so pena de que haya detrimento patrimonial de la nación en favor del desarrollo empresarial. En fin, el tema de distribución de tierras toca múltiples aspectos que van desde el modelo de desarrollo rural a la manera de inserción de Colombia en el nuevo modelo capitalista actual de la explotación del territorio y de la mercantilización de territorios para el aprovechamiento no solo del suelo y del subsuelo, para el abastecimiento de recursos no renovables en los países del norte. O sea, hay una problemática nueva que complejiza o debiera complejizar, ojalá,
todo el diseño de políticas sobre el territorio de Colombia. Respecto a eso que mencionas, entonces, podríamos decir que necesariamente hay que cambiar el modelo de desarrollo del país para pensar que los intereses del sector minero, del sector ambiental y del sector agrícola puedan encontrar un punto de acuerdo que permita establecer y defender también los derechos de la población campesina. Sí, inevitable. El agente social, económico y político es el Estado, el que debe coordinar ese nuevo modelo de desarrollo en consulta con las prioridades que establece la Constitución del 91. Y ese es un tema que no hemos desarrollado debidamente. Tal vez, insisto otra vez, no hemos desarrollado la jurisprudencia de los derechos entre el suelo y subsuelo, etcétera, que hace que el Estado tenga que proceder a la construcción de una jurisprudencia clara, en respeto también de sus compromisos internacionales, porque evidentemente no tenemos absoluta autonomía plena de hacer todo cuando ya hay inversión extranjera, acuerdos de libre comercio, etc. Pero lo que sí tenemos que desarrollar es un marco estratégico de cómo se racionaliza el uso del suelo y del subsuelo, y de cómo se concilian o compatibilizan los intereses rurales, agrarios, medioambientales, mineros y obviamente agropecuarios, y dentro de eso, entre los intereses nacionales, intereses transnacionales, y dentro de los nacionales, entre los capitalistas, los campesinos y los trabajadores del campo en Colombia. Y ese proceso no lo hemos querido hacer explícito, todavía no, en Colombia no ha habido un debate explícito sobre cómo debiera ser ese modelo, y no está implícito en el plan de desarrollo de este gobierno, y en el proyecto de ley de desarrollo rural claramente se opta por un modelo de desarrollo rural donde no se consideran explícitamente los grandes conflictos, y que al no considerarlos, el modelo de desarrollo se va a ver supeditado por la predominancia de intereses en la práctica real, que serán los grandes intereses. Por eso yo pienso que tenemos que hacer una disección mucho más cuidadosa del papel de Colombia en esta nueva etapa de la globalización, para entender cuál es la posibilidad de la implementación de visiones estratégicas de inserción al mundo que compatibilicen nuestros intereses internos e internacionales. Luis Jorge, para cerrar este tema de la tierra en Colombia, hablemos de un asunto coyuntural, y es los diálogos de paz con las FARC. De alguna forma, a mí me parece que ha existido una sensación a nivel nacional, y es que el conflicto de la tierra está asociado con las guerrillas y específicamente con las FARC. Eso casi que nos llevaría a pensar, si existiera un proceso de paz real con las FARC, se solucionaría el problema de la tierra en Colombia. ¿Sería así? ¿O qué pasaría con la tierra en caso de un proceso de paz con las FARC? Uno puede concebir que el origen de las FARC fue una lucha campesina, y una lucha campesina por la tierra y sus proyectos de vida. Por eso la siempre figura que utilizaba Tiro Fijo es muy diciente: la defensa de sus gallinas, sus animales, sus tierras. Porque sí hubo en ese entonces una violación del Estado sobre los derechos campesinos. Y si algo se puede decir es que el origen de las FARC inicialmente fue una lucha contra el Estado por la defensa de sus intereses sobre la tierra y sus patrimonios culturales y sociales. Ese fue su origen. Infortunadamente, la evolución de las FARC como lucha contra el estado de cosas de su momento alrededor de la tierra, pues fue alterándose no solo por condiciones internas de Colombia, sino también de toda la reconfiguración del esquema capitalista, comunista o socialista en el mundo, el fracaso del socialismo. Pero ellos, a su vez, las FARC, se vieron influenciados no solo por una caída de los modelos comunistas o socialistas, sino que en el caso de Colombia se traslapó y a su vez se volvió en un elemento de la lucha subversiva
el desarrollo de actividades ilegales que le proveían o le han provisto financiación para poder desarrollar con mayor efectividad y contundencia su lucha armada. Es decir, que con el paso del tiempo se fue desvirtuando la paradigmática de su lucha contra el Estado y la defensa de sus intereses campesinos, y se fue entremezclando con una lucha y con unos intereses abiertamente ilegales, especialmente el narcotráfico, especialmente en ciertas zonas del país, porque este es uno de los temas complejos. Si las FARC hoy son una unidad monolítica alrededor de lo político, o si son un conjunto o fracciones donde hay una cúpula política con una base militar determinada y un fraccionamiento de un conjunto de frentes y comandantes y ejércitos que bajo el emblema de las FARC son organizaciones macrocriminales alrededor del narcotráfico. Entonces hay una mezcla que no, obviamente puede uno decir que todavía la mayoría correspondería y respondería a los propósitos de la cúpula política. Hay algunos analistas que piensan que está ya demasiado desmembrado, pero supongamos eso, de que hay una cúpula política que tiene una base militar que todavía sigue siendo mayoritaria en las FARC, pero que hay pero lo que sí es cierto es que a través de las últimas décadas la máquina militar de las FARC fue lubricada crecientemente por el narcotráfico. Eso es lo único que es cierto y claro. No solo los grupos o frentes abiertamente narcotizados, sino la cúpula de la maquinaria militar de las FARC. Entonces, el tema se ha transformado a tal punto que las FARC se volvieron el segundo grupo victimizador de Colombia en los últimos 25 años. Y eso sí ya cambia. Una cosa es la lucha contra el Estado, otra es la lucha contra la población. Obviamente se entiende que cuando hay estas luchas contra el Estado, pues se ataca a la población que es afín al Estado, a un grupo o a otro, pero lo que es inaceptable es que se vuelva el segundo grupo victimizador de la misma población colombiana campesina. Entonces tampoco representan al campesinado ellos, o a una porción muy menor. Entonces ha llevado que es una pérdida de representación del campesinado, una pérdida de representación de la misma legitimidad de la lucha por la tierra por parte de ellos, porque ellos han sido usurpadores de tierra, a veces con abierta corrupción para sus propias familias y a veces para apoyar, digamos, una distribución de tierra hacia bases sociales, a sus bases sociales, y otras veces no sabemos para qué. Entonces, toda esta complejidad respecto a las FARC hace que si se llegara a un acuerdo nominal de movilización, yo no lo llamo de paz, porque la paz la consigo como algo muy diferente, de movilización de ellos, uno pensaría que una de las discusiones centrales, como está en la agenda de negociación, sería sobre la política rural, con óptica territorial. Pero le cabe a uno la pregunta, siendo ellos victimarios, despojadores de tierra y fuerzas ilegales que ocupan territorios, ¿cuál es la política que las FARC puedan promover con alguna legitimidad real? Y hay serias dudas sobre eso. Obviamente el espacio de los diálogos genera la oportunidad de que ciertos sectores o amplios sectores de la sociedad puedan proponer en ese espacio de diálogo reformas, transformaciones, que en ese proceso de conciliación probablemente puedan tener más cabida que si se hace en espacios donde no se está negociando la desmovilización de un grupo armado de esta naturaleza. Hay una contradicción en el proceso compleja, porque evidentemente todas estas transformaciones sobre la tierra
no las debe hacer ni los ilegales ni los semilegales, sino deben ser promovidas democráticamente por la sociedad. Entiendo obviamente que es una democracia tan fallida que pues la oportunidad de este espacio puede servir para que la sociedad promueva modificaciones, que ojalá ambas partes en este momento de la negociación las acojan. Pero la voz deliberante debe ser la sociedad y no las FARC, que no tienen la legitimidad ni tampoco la representatividad y tienen intereses creados perversos para lo que queremos de transformación del campo y de la democracia colombiana. Entonces, si hay una desmovilización y un acuerdo de desmovilización con las FARC, el problema de la tierra per se desoluciona en absoluto. En absoluto, porque como hemos visto en el diagnóstico, las FARC son uno de los actores, uno de los agentes disturbadores, pero hoy sobre el territorio y sobre la tierra hay una conflictividad muchísimo más amplia que la del conflicto armado tradicional. Y es más, eso es una posición personal que obviamente no la apoya mucha gente, o muchísima gente. Para mí, excepto en ciertas regiones, el conflicto armado tradicional de las FARC es el menor conflicto. Hoy hay en amplios territorios del país conflictos mucho más graves que ese conflicto tradicional, armados y no armados. El tema que hay que uno confunde, y yo entiendo que se pueda confundir porque el valor de la vida es invaluable, como se dice. Obviamente hay situaciones de amplísima violencia y violación de derechos que son muy profundos sin que haya víctimas, sin que haya muertos, homicidios, pero sí víctimas de violación de derechos fuertes, profundos. Entonces a veces nos confundimos creyendo que si hay menos muertos no hay una conflictividad y victimización muy profunda en nuestras sociedades, y eso está ocurriendo en Colombia. Hay zonas amplias donde hay nuevos agentes que están violando masivamente derechos, incluso de la nación, que llevan a una conflictividad mucho más, pues, supremamente grave y estructural además. Entonces concluyo, no por pesimismo ni más faltaba. Obviamente la desactivación de uno de los conflictos como es el armado con las FARC puede ser un catalizador para ciertas transformaciones y para cambios en ciertas regiones del país, pero no podemos esperar que eso sea el motor del cambio, sino que el cambio está en otros lados, ¿no? Y lo otro que es fundamental, a mi juicio, es que así como, digamos, se podrían desactivar algunos de los conflictos con la desmovilización, digamos, de el bloque armado que sigue la línea política, lo que sí es cierto, contundente, es que de pronto probablemente un 30 o 40% del pie de fuerza de las FARC está al margen de este proceso, porque está en un proceso no político, sino fundamentalmente ilegal del narcotráfico. Y ahí vienen unas complejidades nuevas, que es digamos que se van atomizando, la atomización de redes narcotraficantes en territorios claves del país, que habrá que combatirlos, etcétera, pero que crean nuevos conflictos que no debemos olvidar. Con esto concluye diciendo, no es que esté en contra de los diálogos, en absoluto. Los diálogos hay que darles sus justas proporciones y su real sentido de la palabra, entendiendo que las FARC son victimarios y entendiendo, dado ese carácter, de que ellos tienen que ser partícipes del cambio en la reversión de muchos de los procesos que ellos causaron. Y esa sería la verdadera reconciliación, el diálogo. Pero no esperemos que eso va a solucionar todo, sino que va a ser apenas un inicio de enfrentar ciertos problemas que hemos estructuralmente no afrontado por la sociedad colombiana.
Nos acabó este capítulo por hoy. Los esperamos en una próxima entrevista con expertos sobre el tema de la tierra.